Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. A partir de 2011, Alltech ha comenzado a aprovechar su presencia global para obtener una estimación más precisa sobre el tonelaje de alimento balanceado a nivel mundial, un área donde las estadísticas de producción tradicionalmente han sido difíciles de cuantificar. Alltech evalúa la producción de alimentos compuestos para animales en 140 países a través de la información obtenida por medio de alianzas con asociaciones locales de alimento para animales y del equipo de venta de Alltech que visita más de 32.000 molinos de alimento balanceado por año. Estas informaciones anuales son únicas en cuanto a tamaño y alcance, proporcionando a la industria de la alimentación animal valiosa información sobre las tendencias mundiales. Para conocer más detalles sobre la más reciente edición de este informe, están con nosotros Aidan Connolly, director ejecutivo de innovación, junto a María Arriaza, gerente de relaciones estratégicas para América Latina en Alltech. Bienvenidos a Noticias del Agro. Hola, gracias por la oportunidad de hablar sobre nuestro encuentro sobre alimentos balanceados a nivel mundial. Para comenzar, esta es la sexta edición del Informe Anual sobre Alimentos Balanceados de Alltech. ¿Qué novedades trae? I suppose the primary thing that we've noted this year, of course, which is a statistic but nonetheless very impressive, we have broken through the billion-ton mark for the first time. Lo más impresionante este año de nuestro estudio es que rompimos el récord de 1.000 millones de toneladas a nivel mundial. Which actually is about 3.4% increase over the previous year, albeit, interestingly, with 7% less feed mills. Lo cual se resume en un crecimiento de 3.4% en comparación al año previo. Lo interesante de esto es que ese crecimiento se logró con un decrecimiento de 7% de las plantas productoras de balanceado. ¿Qué aspectos fundamentales cree que ha cambiado desde el pasado año hasta hoy? I'm not sure that we've seen differences in terms of the trends compared to previous years. If anything, we've seen the same trends continuing. No hemos visto realmente cambios con respecto a las tendencias del año pasado. Lo que hemos observado es que las tendencias continúan. For example, Africa has been a story now for about the last 6 years of our studies, and it continues to grow very strongly, up again by 14% this year. Por ejemplo, África ha sido la historia desde los últimos 5 años que hemos realizado el estudio y sigue creciendo en un 14% en este año. And of course, we're seeing people eating more fish. Aquaculture feed production grew by 12%, and that also has been a long-term trend. Y por supuesto, las personas siguen consumiendo mayor cantidad de peces y vemos la tendencia de crecimiento en este sector también. In Latin America, I would say that Mexico, we did see a change in the numbers. Some of that is growth and some of that is reevaluation, but it's up 20%. México es algo bien interesante. Hemos cambiado la forma estimativa de esos datos y hemos visto crecimientos en algunos sectores, no crecimientos en otros, pero en general podemos decir que hay un crecimiento de 20%. Brazil, Argentina, Colombia, those countries grew. Venezuela was down 30%, and some of the countries in Central America were stable. Okay. Brasil, Colombia, Argentina fueron países que crecieron. Venezuela decreció un 13% y países como Centroamérica podemos ver que se mantuvieron estables. Con miras a hacer de los datos y estadísticas de este informe más confiables, ¿qué mecanismos o procedimientos ha implementado Alltech? We're very fortunate in Alltech. We have salespeople visiting 30,000 feed mills every day, every week, every month. Somos muy afortunados en Alltech porque tenemos nuestra fuerza de venta visitando más de 30.000 plantas de balanceado todos los días, toda la semana, todos los meses. So those are about 600 people who we use to collect the information. Estamos hablando aproximadamente de 600 personas que utilizamos para recolectar la información. And although they're based in almost 130 countries, we actually collect information on over 140.
Y aunque ellos están distribuidos alrededor de más de 120 países, la realidad es que colectamos información de más de 140 países. It is an estimation, but I think it's a very accurate estimation and certainly the best estimate that's out there. Es de hecho una estimación, pero nosotros tenemos la certeza de que es la estimación más confiable que está disponible en el mercado ahora. Justamente en base a la confiabilidad de estos datos, ¿cuán útil pasa a ser este informe como referencia para instituciones públicas, privadas y particulares? Yeah, interestingly, I have the opportunity to visit the United Nations, the FAO, in Rome every year. De hecho, interesantemente, he tenido la oportunidad de visitar a las Naciones Unidas y la FAO cada año. Also, I'm a member of the board of the IFIF, which is the International Feed Ingredients Federation. De hecho, también soy miembro de la Organización Internacional de Ingredientes a nivel mundial. Both of those organizations would use these statistics as the most reliable out there. De hecho, todas estas instituciones usan nuestra encuesta como información, como fuente de información, la fuente de información más confiable que puedan tener. So similarly, any of the studies or presentations you see on feed typically use Alltech's estimates as being the best ones. Y de hecho, si te pones a ver cualquier estudio que hay en el mercado, vas a encontrar que las fuentes de información usadas son las nuestras y que ellos ponen estas fuentes de información como las más recientes y más confiables. Ya para cerrar, ¿qué representa para Alltech desarrollar un estudio de estas características y dimensiones? Yeah, it's a very interesting question because I think my boss sometimes must wonder why we don't charge $5,000–$6,000 for release of this as a report. Es una pregunta muy interesante porque a veces mi jefe me pregunta ¿por qué no cobramos $5,000 o $6,000 para liberar esta información? So what I've explained to Dr. Lyons, who is the owner of Alltech, I've said, look, it's very important for people to realize how central animal feeding is to the future of feeding the planet. Lo que le explico al Dr. Lyon, que es el presidente y fundador de la compañía, es cuán importante es la producción de alimento balanceado para la industria a nivel mundial. And if we're going to feed the world, give the world food, it's very important to be able to explain how much feed is being produced and where that feed is being produced. Y si la visión es alimentar al mundo, es de crítica importancia que mostremos dónde está siendo producido el alimento y cómo está siendo producido y en cuánta cantidad. So in essence, from my perspective, that of course is good for farmers, that's good for the feed industry, and eventually that will be good also for Alltech. Desde mi perspectiva, eso va a ser bueno para el productor, bueno para la industria y en consecuencia bueno para Alltech. Muchas gracias por su participación en Noticias del Agro. Gracias a ustedes. De esta manera llegamos al final de Noticias del Agro, no sin antes invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde nos consiguen como Agrotendencia. Me despido, soy Gileni González Ediel y los espero en una próxima oportunidad. Gobierno ecuatoriano entrega ovinos para mejoramiento genético. Estudio estadounidense demuestra que turbinas de viento son beneficiosas para los cultivos. Estrategia de recuperación rápida de producción agropecuaria y generación de resiliencia.